Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Qué bendición poder verles el día de hoy. Y qué bueno poder compartir el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Hemos estado predicando una serie de sermones que titulamos Héroes de la Fe. Y hemos estado hablando acerca de la vida de hombres y mujeres que encontramos en la palabra del Señor. Y hemos estado predicando acerca de la fe de estos hombres y de estas mujeres. Una fe inquebrantable, una fe valiente, hombres y mujeres comunes y corrientes como cada uno de nosotros que decidieron creerle a Dios, decidieron confiar en Dios y decidieron caminar con Dios. Hablamos la semana pasada de Esther, pero antes habíamos hablado de Noé, de Abraham, de José, de Moisés y de David. Y hoy vamos a hablar acerca de otra mujer muy conocida en la historia bíblica, una mujer que conoció el dolor de muy cerca. Y hay un libro en la Biblia que lleva su nombre, que tiene 4 capítulos, está allí en el grupo de libros históricos de la Biblia. Si usted abre su Biblia, la tiene con usted allí, si la puede abrir en el libro de Ruth. El mensaje de hoy se titula La historia de Ruth. Después si comienza a buscar en la Biblia Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Jueces, Josué, Jueces, va a encontrar después del libro de Jueces el libro de Ruth. Y hoy vamos a hablar de la historia de esta mujer valiente. Y es una historia muy interesante y a mí me llega muy de cerca porque la historia de Ruth es la historia de una inmigrante. Es la historia de una mujer extranjera que decide ir a vivir a Judá, a la tierra de los hebreos, pero no era judía. Así que vamos a ver un poquito acerca de la historia de Ruth en esta mañana. Y vamos a tratar de explorar su fe. Fíjense, Ruth fue una mujer desinteresada, pero determinada, humilde, fiel, íntegra, trabajadora, obediente, comprometida y valiente, que se enamoró de la historia de Dios, se enamoró de Dios. Y fue conociendo a Dios en la relación que tuvo con su suegra y con su esposo seguramente. Entonces vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor, allí en Ruth capítulo 1. Antes de leer los primeros versículos del libro de Ruth, una cosa que es interesante es que Ruth es extranjera, es de la tierra de Moab y ella decide amar a Dios y decidió, seguramente fue escuchando las historias acerca del Dios de Israel, porque Ruth no había crecido con una tradición cultural o religiosa del pueblo hebreo. Ruth fue aprendiendo después de haberse casado con el hijo de Elimelech y de Noemí, fue aprendiendo las historias acerca de Dios y seguramente esas historias que fue escuchando enamoraron su corazón del Dios de los judíos. Mire cómo comienza el libro de Ruth en el capítulo 1. Voy a leer los versículos 1 y 2. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Así comienza el libro de Ruth. Y lo que el escritor bíblico, que probablemente no sabemos exactamente si fue Samuel, el profeta Samuel, quien escribe este libro, pero el libro comienza, el escritor bíblico, el historiador, comienza dándonos 2 referencias importantes para ubicarnos, número 1, en el momento histórico en que ocurren la historia de la vida de Ruth. Y no solamente el momento histórico, sino que nos da las circunstancias que se dan alrededor de esta historia. El versículo 1 dice, en los días que gobernaban los jueces. Esa es la referencia que nos permite ubicar el momento histórico en que se desarrolla el libro de Ruth. Y es la historia, fíjense, después que el pueblo de Israel sale de Egipto y va a conquistar la tierra prometida,
comienza un periodo que se llama el periodo del gobierno de los jueces. Y fue un periodo difícil para la nación. Hay un texto bíblico que describe más o menos cómo fue este momento histórico para el pueblo de Israel, que dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Era un caos el pueblo, habían gobernantes, estos jueces eran realmente los gobernantes que gobernaban sobre el pueblo, y no fue un tiempo bueno para la historia de Israel. Ahora, la segunda referencia que nos da el escritor bíblico es que dice, hubo hambre en la tierra de Judá, donde vivían los judíos, y esa es una característica del momento histórico de los jueces, porque en el momento en que gobernaban estos jueces, la gente vivía desenfrenadamente, vivía en pecado y venía como consecuencia juicio de Dios sobre esta nación. Ahora, a partir de ese momento, cuando nos metemos en el libro de Ruth, al leer toda la historia, el libro comienza a explicar la historia de Ruth y conocemos una extraordinaria jornada de amor, de compromiso, de fidelidad, pero también de redención que nos guía hasta la historia de Jesús. Es muy interesante leer el libro de Ruth. Entonces, allí cada uno de ustedes recibió el boletín en esta mañana y entregamos el boletín porque nos gusta que tomen notas para el sermón y así puedan llevarse la información. Así que número 1, allí en las notas del sermón, la fe de Ruth era una fe que resiste el dolor y el sufrimiento. Es una fe que resiste el dolor y el sufrimiento. Fíjense. El narrador en los versículos 1 y 2 nos ubica en el contexto histórico y las circunstancias que rodean el libro, y a partir del versículo 3 nos coloca en escena a Ruth como persona, y dice así el versículo 3 al 5 del primer capítulo. Y murió, fíjense que comienza la narración e inmediatamente el versículo 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Es decir, que esta mujer judía que había migrado a la tierra de Moab por el hambre que había en su propio pueblo, dice que quedó viuda porque su esposo muere. Y dice el versículo 4, los cuales sus hijos tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Aquí entra en escena Ruth. Y dice, y habitaron allí unos 10 años, versículo 5. Y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Lo que encontramos aquí en el texto bíblico es que el historiador comienza registrando la tragedia familiar en que Ruth se ve envuelta. Muere su suegro, pero no solamente muere su suegro, sino que muere su esposo. Y muere el esposo de Orfa también, es decir, el cuñado. El escritor bíblico no registra, no entrega información acerca de las ceremonias de las bodas, de la vida que llevaron juntos. En un paréntesis de 3 minutos nos cuenta la historia más o menos de 10 años de la vida de esta familia. Y lo que resalta el escritor es la tragedia en la cual se desenvuelve toda la historia. Y es que Noemí queda viuda y también mueren sus 2 hijos. Y dice el versículo 3 que la mujer quedó desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y el escritor usa esta palabra desamparada para explicar la condición moral, la condición económica, pero también para reflejar el dolor y el sufrimiento que embargaba a esta familia. Fíjense, Elimelec y Noemí vienen huyendo de la tragedia de una hambruna en Judá, se van a vivir a Moab y allí Elimelec muere y Noemí queda sin esposo. Pero después que se casan sus hijos, sus 2 hijos también mueren. No sabemos cuál es la circunstancia por la cual estas personas mueren. Realmente no tenemos ninguna referencia que nos enseñe de por qué la muerte de estas 3 personas. Lo importante es que el escritor bíblico está interesado en entregarnos a nosotros la tragedia de la familia, informarnos a nosotros sobre la tragedia de la familia. Y otro dato que vemos ahí en la escritura es que habla de que
vivieron una relación familiar de por lo menos unos 10 años. Eso es lo que dice el texto bíblico, como referencia a que no fue un tiempo corto, sino que fue una relación más o menos larga, no de toda la vida, pero por lo menos de 10 años. La otra cosa que no encontramos en el pasaje es que ni siquiera Ruth y Orfa tuvieron hijos. Es decir, lo que añade a una familia judía a un problema más de dolor, porque no tener hijos, ser estéril, o ya sea que fuera el hombre o la mujer, era un conflicto enorme para la familia. Ahora seguimos leyendo a partir del verso 6, porque Noemí decide regresar a su pueblo, dice así la palabra del Señor. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Versículo 8, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron la voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Entonces aquí tenemos a Noemí en la condición en que se encuentra desamparada, sabiendo que tiene 2 mujeres jóvenes, 2 muchachas que habían quedado viudas. Les dice, yo me voy a mi casa, me voy a mi pueblo. Sabe que se va sin nada, había llegado a Moab con una familia y va a regresar a su pueblo. Estas mujeres no son hebreas, no son judías, y lo que Noemí está haciendo es diciéndole, vayan y regresen a su pueblo, regresen a su familia, regresen a su cultura, regresen a sus tradiciones y a sus costumbres. No tienen por qué irse conmigo, no tengo nada para ustedes, ya yo no represento para ustedes una oportunidad. Eso es lo que está haciendo en este caso Noemí. No vengan conmigo, no tengo nada que ofrecerles. Ahora, versículo 14 y 15 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y dice el verso 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. Es importante lo que estamos leyendo aquí. Y yo quiero que vean la imagen. Orfa va y se retira, se quedan Ruth y Noemí. Y al irse Orfa, porque lo que dice el texto es que la besó a la suegra, aunque muy triste y con buenas intenciones. Y no estamos para juzgar a Orfa. Yo creo que Orfa toma la decisión que cualquier mujer joven pudo haber tomado en cualquier momento de la historia. Quedó viuda y pues decidió hacer su vida, decidió rehacer su vida. Pero lo que estamos viendo aquí es que Ruth decide quedarse. Y Noemí le dice, vete a tu pueblo, a tu tradición, a tu cultura, a tu religión, a todo lo que significaba regresar. Entonces, Orfa, volviendo atrás, representaba la imagen de alguien que no resistió el dolor y el sufrimiento y aunque había llorado mucho y tenía buenas intenciones, decidió regresar atrás. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué Ruth se queda? ¿Por qué Ruth no vuelve atrás como Orfa? Lo cual hubiese sido legítimo y nadie la hubiese juzgado, porque no podemos juzgar a Orfa por regresar. Más bien lo que estamos haciendo es revisar cuáles son las razones por las que Ruth decide quedarse. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Ruth para quedarse? Porque si nosotros analizamos esta situación humanamente, Ruth no tenía esperanza, o no había una oportunidad para ellas. Y cuando de repente, si añadimos un elemento a esta conversación, el hecho de que una mujer viuda, por eso el escritor usa la palabra desamparada, en la cultura judía, una mujer que había quedado sin esposo no tenía ninguna oportunidad. En una cultura totalmente centrada en el hombre, en una cultura donde la mujer tenía poco valor, era representada por los hombres y era protegida por las propiedades que tenía el marido. Entonces, ¿qué es lo que
mueve a Ruth a quedarse? ¿Cuáles son las razones por las que Ruth se queda? Esta señora Noemí, arruinada, sin nada, desamparada y sin futuro, no representaba una oportunidad para Ruth. Pero mire lo que dice el versículo 16 y 17, la declaración más importante en el libro de Ruth y una de las declaraciones más hermosas en todo el Antiguo Testamento. Versículo 16 dice así: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Eso es una extraordinaria declaración. Versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras Dios. Dos, esta es una declaración de fidelidad, de compromiso, de todo lo que usted quiera, pero es una extraordinaria declaración de fe. Otra vez, esta mujer no es hebrea, no creció en una familia judía donde de niña le enseñaron la Torá, las costumbres, les enseñaron las historias de Abraham, les enseñaron las historias del pueblo de Israel en Egipto, de Moisés. No creció dentro de la fe judía, pero la encontramos haciendo una de las declaraciones más poderosas, declaraciones de fe más poderosas en todo el Antiguo Testamento. Ruth le dice a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y dice, de versículo 17, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Una fe valiente que resiste el dolor. La fe que esta mujer y el dolor y el sufrimiento, la fe que esta mujer está demostrando es una fe resiliente que mira el futuro con esperanza. Es una fe, la fe de Ruth, es una fe que se niega a regresar a una vida inútil y sin propósitos. Ahora, usted dirá, bueno, ¿por qué el pastor dice eso? Permítame hacer la comparación. Y aquí es donde está la gran enseñanza de este momento histórico en la vida de esta mujer. Allí, en medio del camino, Ruth sopesa y compara la vida que tuvo de niña, adolescente y jovencita antes de casarse en Moab y lo que representaba la vida de creer en el Dios de Israel. Es muy probable, porque mire lo que ocurre aquí. Los moabitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Los moabitas de alguna manera estaban emparentados con el pueblo de Israel, pero aunque en algunos momentos de la historia tuvieron buenas relaciones, muchos momentos de la historia eran enemigos. Es decir, que eran dos pueblos que se conocían muy de cerca. Es muy probable que aunque Ruth no fue educada en un hogar hebreo, donde se le enseñó la Torá, donde le enseñaron las historias del pueblo de Israel, había oído, conocía de alguna manera, había leído en el periódico o en internet, o no sé cómo le había llegado la información, pero Ruth seguramente conocía a la distancia, a lo lejos, lo que representaba el pueblo de Israel y el Dios de Israel. Entonces, los moabitas adoraban a un dios pagano llamado Quemos, el dios de la guerra y de la fertilidad. Y los judíos adoraban a Jehová de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra. Y es muy probable que allí en el camino Ruth está en una bifurcación en la vida, está ante la oportunidad de regresar a su pueblo, regresar a su tierra, regresar a sus dioses, regresar a su tradición o seguir una esperanza, la esperanza en el Dios de Israel. Ruth sabía que Dios estaba trabajando en la historia y que Dios tenía un plan para la humanidad. El Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios creador del cielo y de la tierra, era el Dios de los hebreos. Entonces Ruth estuvo allí. Me voy y sigo a Moab, me voy y camino tras mi tradición, tras la tradición en que fui criada, o decido seguir creyendo y confiando en Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel.
Eso es lo que Ruth está decidiendo. Y Ruth decide seguir caminando en la vida con Noemí, sin saber lo que el destino le esperaba, pero confiando que había esperanza, confiando que Dios tenía un plan, confiando que si Dios era real, que si Jehová de los ejércitos, el Dios del cual había escuchado, el Dios del cual le habían hablado, era real, entonces él tenía un plan. Entonces él había esperanza en seguir a Dios. Número 2, no solamente la fe que resiste el dolor y el sufrimiento, sino una fe que se refugia en Dios y su soberanía. Y eso fue lo que Ruth hizo. Ruth decidió refugiarse en la soberanía de Dios, en lo que Dios podía tener, no solamente aceptar la muerte de su esposo, sino caminar con su suegra tras una esperanza, la esperanza de un pueblo, la esperanza de una nación. Fíjense, llegan a Belén, es lo que dice el texto bíblico. Vamos al capítulo 2, en Ruth capítulo 2. Llegan a Belén, a la tierra de Judá, y dice el texto bíblico que llegan en tiempo de la cosecha de cebada. Y dice así la palabra del Señor. Ruth capítulo 2, versículos 2 y 3. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Fíjense, Ruth tiene una esperanza, cree que Dios tiene un plan para su vida, aunque había muerto su esposo, aunque vivía con una suegra anciana, desamparada y pobre, pero Ruth cree que Dios va a glorificarse en su vida, pero no se queda en su casa esperando que la dicha llegara y esperando que la provisión de Dios llegara. Ruth decide salir a trabajar, y dice el verso: y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Entonces, Ruth cree que Dios va a abrir puertas, cree que Dios la va a bendecir en esa tierra donde es extranjera, y va a trabajar, sale a buscar trabajo para traer alimento a la casa. No sé si usted cree en las casualidades o en las coincidencias o en las vueltas que le dé la vida, o cree en las citas divinas. Yo soy un hombre de fe y no creo en las casualidades, no creo en las situaciones que ocurren como coincidencia. Creo que Dios trabaja en nuestra vida y hace que las cosas sucedan y orquesta las situaciones en la vida, y Dios prepara todas las cosas. Yo creo de esa manera. Yo no sé si usted cree en que las cosas suceden por casualidad, pero yo creo que Dios trabaja en nuestra vida en nuestro favor. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios está trabajando. Y cuando uno comienza a leer el libro de Ruth, lo que viene leyendo es tragedia y dolor y sufrimiento y hambre, y regresan. Mire versículo 4 lo que dice: y he aquí que Booz vino a Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Ok. Ruth sale a trabajar, llega a un lugar de trabajo, resulta que esa propiedad, ese terreno, esa granja, yo iba a decir la palabra en inglés, farm, esa granja era de Booz, y ahorita vamos a ver quién es este hombre, y comienza a trabajar ahí. Llega el patrón, y el patrón ve a la muchacha trabajando, ve a la joven trabajando, y se interesa por ella, y pregunta: ¿quién es esta joven? Mire lo que reporta el capataz de la granja. Miren lo que dice de esta muchacha. Versículo 6 del capítulo 2. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Es decir, que el capataz de la finca le dice al patrón: esta muchacha es la moabita, nuera de Noemí,
que se vino con ella, abandonó su tierra, su parentela, su casa, y se vino con Noemí y ha venido a trabajar. Humildemente pidió ir detrás de los segadores para ir rematando el trabajo, para recoger de los despojos. Y dice el capataz, dice, y es trabajadora. Vino a trabajar, humildemente pidió trabajo y ha estado sin descansar todo el día trabajando. Entonces usted puede ver en el texto bíblico cómo, cuáles son las características de esta muchacha, cuáles son las características de esta mujer. Ahora, el patrón recompensa a Ruth. Mire lo que dice el verso 8. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no te vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan las criadas. El patrón, que se llama Booz, se interesa por la muchacha y le brinda mejores oportunidades. Dice el versículo 14 al 16, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. ¿Saben qué hizo con lo que le sobró? Se lo llevó a la suegra. Versículo 15, luego se levantó para espigar y Booz mandó a los criados diciendo que recoja también las espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y la dejaréis para que lo recoja, no la reprendáis. Es decir, lo que Booz está haciendo es colocándola en un lugar de oportunidad y diciéndole no la molesten, la está de alguna manera protegiendo. Ahora, Dios bendijo a esta mujer, a Ruth, con provisión, con cuidado, consiguió trabajo y estuvo trabajando durante toda la cosecha de cebada y durante la cosecha del trigo. El capítulo 2 del libro termina en el versículo 23 que dice, estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Es decir, que consiguió trabajo, estuvo desarrollando su labor y pasaron los meses. Ahora, en la conversación inicial que tiene Ruth con Booz, mire lo que Ruth pregunta, ¿por qué? Dice el versículo 10, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Versículo 11, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth es lo que Booz entiende y es la forma en que Booz evalúa las circunstancias. Booz entiende que Ruth lo ha dejado todo y ha venido a refugiarse bajo la cobertura y la protección del Dios de Israel. Y esto es lo que Dios dice, esta es la promesa que Dios hace para todos los que vienen a refugiarse en Él. El Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Otra vez, el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Salmo 91 termina de la siguiente manera, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es la promesa de Dios para todos aquellos que deciden refugiarse en Él. Todos los que hemos decidido poner nuestra fe en el Señor, Dios promete que va a cuidar de nosotros. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor,
yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y eso fue lo que hizo Ruth. Ruth se enamoró del Dios de los hebreos. Ruth, siendo moabita, vino a una tierra que no era su tierra. Conoció a un Dios que no era el que sus padres le habían enseñado, un Dios pagano. Que Ruth dijo, seguramente cuando comparó y dijo, este Dios en el que creen mis padres no es un Dios verdadero. El Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Se enamora de esa historia y Dios está proveyendo y está trabajando en la vida de Ruth. Número 3, no solamente una fe que resiste el dolor y el sufrimiento, o una fe que se refugia en Dios y su soberanía, sino una fe que trae redención familiar y universal. Miren cómo termina la historia, porque esta es una historia apasionante. Al principio les dije que la historia de Ruth nos conduce a la historia de Jesús, el Salvador de la humanidad. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 20 del capítulo 2 de Ruth. Porque cuando se entera Noemí de quién es el patrón con quien Ruth consiguió trabajo, Noemí dice lo siguiente: que el Señor lo bendiga, hablando de vos. Y le dijo Noemí a su nuera: nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre, vos, es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué Noemí se emociona cuando se da cuenta? Y cualquier persona pudiera decir, oh, qué casualidad, fue a trabajar precisamente en el campo de un pariente de su suegro. No, no es casualidad. Es que Dios está trabajando. Es que Dios condujo a Ruth hasta una granja cuyo dueño era el pariente cercano de su suegro, y ahora Noemí le dice, es uno de los redentores de nuestra familia. ¿Qué significa esa expresión que dice Noemí? Él puede redimir nuestra familia. Bueno, resulta que dentro de la cultura hebrea, dentro de la tradición hebrea y dentro de la ley mosaica, existía la figura de un matrimonio que se llama matrimonio levirato. Y funciona de la siguiente manera: si moría un hombre que se había casado con una mujer, su familiar cercano, en este caso el más cercano podía ser su hermano, se casaba con la muchacha que quedaba viuda para preservar la herencia de la familia, el nombre de su hermano, pero también para proteger a esta muchacha que no quedara desamparado. Mire lo que está ocurriendo aquí. Ya Noemí no tenía esperanza. Noemí era una anciana. Estaba en sus últimos años de vida. Pero Ruth tenía esperanza dentro de la cultura hebrea. Yo no sé si Ruth sabía de la posibilidad de que hubiera encontrado en Judá un pariente redentor. No sabemos si lo sabía, no tenemos noción, pero Ruth queda viuda siendo joven. Y esta figura cultural, esta figura religiosa del matrimonio levirato representaba para ella una gran oportunidad. Y resulta que comienza a trabajar en un lugar y el dueño de esa finca es un posible pariente que puede redimir, es decir, puede casarse con ella y ya no estar desamparada y pobre. Entonces, al final de la historia, mire el capítulo 4, cómo termina el libro de Ruth. Porque al final de la historia, Boaz se interesa en esta muchacha, se enamora de ella y está dispuesto a casarse con ella. Boaz está dispuesto a comprar la tierra de la familia que era de Elimelech y casarse con esta muchacha porque le interesó y se enamoró de ella. Mire lo que dice el capítulo 4, así narra el texto toda la historia. Boaz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó, porque lo que ocurre es que cuando conversan de la posibilidad de la redención y del matrimonio, Boaz dice, pero yo no soy el único que te puede redimir. Hay otro pariente que es antes que yo, es más joven que yo, y él tiene el privilegio primero que yo de casarse contigo. Entonces vos dice, pues déjame hablar con él, porque si él decide
casarse contigo, pues que se case, le corresponde por ley. Y dice así, vos se fue a la ciudad a buscar a este pariente, dice, se sentó allí. En ese momento pasó por aquel lugar el redentor de la familia que vos había mencionado, el hombre más joven con el cual Ruth se podía casar. Así que lo llamó y le dijo, amigo, ven, siéntate aquí. Quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos y enseguida Booz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia, es decir, al posible pariente redentor que se podría casar con Ruth, le dijo, tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab, está por vender el terreno que pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos, pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. Y el hombre contestó y dijo, muy bien, yo la redimo, yo compro la tierra. Me está siguiendo lo que está pasando aquí, ¿verdad? Rob, está sentado vos, interesado en casarse con Ruth, enamorado de Ruth, pero hay otro candidato que es el que por ley le corresponde. Y vos presenta la situación y le dice, pues aquí está Ruth, la tierra la van a vender, el que tiene el privilegio primero de comprar la tierra eres tú. Y el hombre dice, sí, la compro. Eso no era lo que vos querías escuchar. Eso no era la respuesta que vos estaba esperando, ni le interesaba. Cuando él le dice, yo redimo, vos salta y le dice, pero no solo es la tierra, hay una moabita. Si compras la tierra, tienes que casarte con ella. Mire lo que dice el texto bíblico. Entonces le dijo Booz, por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Versículo 6. Entonces no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. Eso era lo que Booz quería escuchar. Al final Booz se casa con Ruth, dice así el versículo 13 del capítulo 4. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Versículos 16 y 17. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Entonces las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. ¿Saben quién era ese niño? El abuelo del rey David. Dice así al final, él llegó a ser padre de Isaí y abuelo de David. El libro de Ruth termina con la genealogía del rey David. Porque Ruth tuvo a Obed su hijo, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. Es decir, que Ruth fue la bisabuela del rey David. ¿Sí me está siguiendo? Es decir, que esta mujer moabita, desamparada porque había muerto su esposo, decide enamorarse, seguir, refugiarse con el Dios de Israel. Y Dios la redime y la recompensa de tal manera que la inserta dentro de la genealogía más importante en toda la historia del pueblo hebreo y termina siendo la bisabuela del rey David. Pero el libro de Mateo comienza con este libro termina con la genealogía de David, pero el libro de Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo. Y mire cómo dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 1, versículos 1, 5 y 6. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Salmón engendró a Rahab, Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Entonces, la moabita migrante extranjera termina siendo la bisabuela del rey David y terminó en la genealogía del Salvador de la humanidad.
Mire lo que Dios está haciendo con la vida de esta mujer. Una mujer que en un momento de la vida pensó haber quedado arruinada y totalmente desamparada, pero decide refugiarse creyendo en el Dios de Israel. Y Dios le recompensa la providencia divina, obrando en toda la historia, trayendo redención, no solamente para la vida de esta mujer extranjera, migrante, sino redención para toda la humanidad. Este libro quedó registrado en la Biblia porque Ruth se atrevió a creer en Dios, en un Dios que no conocía de niña, en un Dios que sus padres no le habían enseñado, sino que cuando conoce a la familia de Noemí y Elimelech, conoces de cerca, personalmente, al Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Comenzó a escuchar las historias, comenzó a escuchar sobre la fe en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Ruth se enamoró de esa historia y comenzó a creer y a poner su fe en el Dios Todopoderoso. Y Dios le bendice de una manera sobrenatural y de una manera extraordinaria. ¿Sabe qué? No importa cuál sea su origen, no importa cuál sea su condición, Dios tiene un plan para su vida. Muchos de nosotros, bueno, todos nosotros somos, la mayoría de nosotros, algunos de ustedes nacieron aquí en este país, pero no, la mayoría de nosotros somos migrantes y extranjeros en esta nación. Y Dios nos ha traído aquí con un propósito. Y Dios tiene planes para nuestras vidas, planes para cada uno de nosotros. De repente usted no conoce los planes que Dios tiene. De repente usted no sabe lo que Dios va a hacer con sus hijos, con la vida de sus hijos, con sus nietos. De repente usted no tiene ni la más mínima idea. ¿Usted cree que Ruth planeó estas cosas? No la planeó. ¿Usted cree que Ruth en esa bifurcación en la vida, en ese momento en su vida en que tiene la oportunidad de regresar a Moab, regresar al paganismo de su pueblo o decidir caminar en pos de Jehová de los ejércitos, Ruth está pensando en lo que va a terminar? No, Ruth solamente sabe y conoce que Dios tiene planes y propósitos. Nunca se imaginó que de su vientre iba a salir un hijo que sería el abuelo del rey David y que su linaje iba a quedar escrito en la historia y que un día, cuando se escribiera la historia del Salvador de la humanidad, el nombre de Ruth quedaría en esa historia. Nunca lo vio, nunca lo imaginó. Lo único que decidió Ruth fue creer, confiar y poner su fe en el Dios de Israel. Vamos a estar en pie en esta mañana porque quiero invitarle a creer. Así funciona la fe. Nosotros no conocemos los planes de Dios. Nosotros no conocemos los propósitos de Dios para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos, para la vida de nuestros nietos y bisnietos. Pero sabemos que Dios es un Dios de propósito, sabemos que Dios cumple sus promesas y que Dios bendice a aquellos que deciden refugiarse en Él. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa es la promesa de Dios para todos los que deciden poner su fe en Él. Vamos a orar en esta mañana.